Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por entrar a este webinar sobre enfermedades respiratorias en niños. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Claudia Garrido, la cual es definitivamente una de las mayores exponentes en la materia en nuestro país. Después de una brillante trayectoria en su paso por la Facultad de Medicina de la UNAM, cursó sus estudios de especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y una vez terminada su especialidad decidió cursar su segunda especialidad, esta vez en neumología, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Tiene más de 15 años ejerciendo su especialidad de neumólogo pediatra, es decir, especialista en enfermedades respiratorias en niños. Actualmente labora en el INER, dedicada especialmente a casos de enfermedades respiratorias en niños y a nivel privado ejerce ambas especialidades, tanto consulta de pediatría como consulta de neumología pediátrica. Pues bueno, sin más preámbulo, tengo el placer y el honor de tener conmigo en este webinar a la doctora Claudia Garrido. Adelante, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su interés, por su participación. Y bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy es en relación a infecciones respiratorias recurrentes en niños. Y la pregunta que hacen las mamás siempre es, ¿por qué mi niño se enferma tanto? Entonces creo que es un tema que vale la pena tratarlo ahorita que estamos ya en vísperas del invierno, porque bueno, todos sabemos que empieza la época de infecciones respiratorias. Entonces, ¿por qué mi niño se enferma tanto? Pues la realidad es que las infecciones respiratorias recurrentes es uno de los motivos más comunes de consulta pediátrica general. El 23% de los niños, sobre todo menores de 5 años, pueden presentar infecciones recurrentes. Pero cuando hablamos de infecciones recurrentes, la primera pregunta que debemos contestar es, ¿cuántas infecciones debe tener mi niño para pensar que es normal o para saber si el niño se está enfermando más de lo que debería enfermarse en relación a su edad? Está establecido que el niño, sobre todo el menor de 5 años, que es el que más se enferma, se puede enfermar de 6 a 8 ocasiones durante el año de infecciones respiratorias altas. ¿Qué significa infecciones respiratorias altas? Digamos que lo que va de la laringe hacia arriba, garganta, senos paranasales, gripa, oído, sinusitis, todo esto es vía respiratoria alta y vía respiratoria baja es cuando ya tenemos problema pulmonar, pero en vía respiratoria alta podemos tolerarle a un niño hasta 8 infecciones en un año y eso es normal. Y a veces les brinca mucho a los papás porque dicen es que se enferma casi cada mes. Entonces, si hacemos cuentas, pues esto correspondería más o menos a una infección respiratoria cada mes y medio y esto resulta normal. Ahora, ¿qué pasa con los niños que van a guardería o qué pasa con los niños que conviven con sus hermanos y que los hermanos van a las escuelas? Ellos traen las infecciones de las escuelas, digámoslo así. O bien los niños que tienen alguna enfermedad que los predispone a enfermarse más. Entonces, los niños que se estrenan en guardería pueden tener hasta 10 o 12 infecciones respiratorias al año. Esto es prácticamente una al mes y sin embargo lo seguimos considerando como normal. Entonces, muchas veces el motivo de consulta es que mi hijo se enferma demasiado, pero en realidad está dentro del rango de normalidad y de lo esperado para la edad. Cuando nosotros tenemos a un niño cuyo motivo de consulta es infecciones recurrentes, lo que tenemos que hacer como especialistas es clasificar a los niños en alguno de estos 4 grupos. El primer grupo son los niños sanos que se enferman lo normal, lo que se tienen que enfermar, ni más ni menos. Eh, y la mayoría de los niños caen en este grupo. Tenemos otro grupo que son los niños con alergias. Algunos niños se enferman frecuentemente, pero en realidad no son infecciones, sino son recaídas de sus alergias. Y a veces se confunde un poco esto y si los niños no son bien valorados, hay veces que llevan demasiados esquemas antibióticos y se tratan las recaídas una y otra vez como infecciones y en realidad no son infecciones, sino episodios de alergia. Otro grupo es el niño con inmunodeficiencia y esto es cuando las mamás preguntan, ¿no será que tiene un problema de defensa? Sus defensas están muy bajas y por eso se enferma mucho. ¿No le faltarán vitaminas y por eso se enferma mucho?
Entonces, sí hay un grupo en donde los niños tienen un problema con sus defensas, un problema con su sistema inmunológico, y eso lo predispone a tener más infecciones. Y el cuarto grupo son los niños que tienen alguna enfermedad de base que sí los predispone a tener más enfermedades, niños que tienen enfermedades pulmonares crónicas, niños que tienen malformaciones craneanas, niños que tienen problemas de corazón, problema de riñón, niños que tienen alguna enfermedad de base que hace que se enfermen más. Entonces, en esta charla vamos a hablar únicamente de los tres primeros grupos, porque el grupo de los niños con enfermedad crónica, pues ya es hablar específicamente de varias enfermedades que, bueno, no tiene caso tratarlas en esta charla. Entonces, vamos a hablar los tres primeros grupos. Cuando el niño llega con infecciones recurrentes, el 50% de esos niños van a caer en la categoría de niño sano. No se enferman ni más ni menos que los demás niños de su salón. La mitad de los niños caen en esta categoría. El 30% de los niños caen en la categoría de alergias, que en realidad no son infecciones recurrentes, sino recaídas de alergia. Esto es hasta un 30%. El niño con inmunodeficiencia, únicamente el 10% cae dentro de esta categoría. Entonces, cuando preguntan, ¿no será un problema de defensas? Pues es poco probable porque el porcentaje es muy poco y los niños que tienen enfermedades crónicas de base solo representa un 10%. Entonces, es importante visitar al especialista para poder clasificar correctamente a los niños en alguno de estos cuatro cuadros o de estos cuatro grupos para poder saber si amerita hacer estudios o no, si amerita ciertos tratamientos o no, y no estar únicamente en la línea de que se tratan de infecciones. Entonces, la especialidad de neumología nos permite hacer este análisis acucioso del niño para saber si es un niño sano, si es un niño con alergia, si es un niño con inmunodeficiencia o si es un niño que tiene alguna enfermedad crónica de base. Y esto es lo que nos da la especialidad de neumología, el poder hacer esta distinción. ¿Cuál es la evolución normal? Cuando digo, bueno, mi niño se enferma 6 veces al año, pero también tenemos que ver que tenga una evolución normal. Más del 90% de las infecciones respiratorias duran entre 2 y 7 días, es decir, más o menos una semana, y tiene que estar completamente resuelta esa infección. Algunas infecciones, dependiendo cuál sea el virus o la bacteria que está causando la infección, esta recuperación podía prolongarse hasta 14 días, pero no es lo más común. Lo más común es que dure más o menos una semana. Y algo que a veces les causa estrés a los papás, sobre todo ahorita en la temporada de invierno, es que a veces no se enferman durante todo el año y en la temporada de invierno se juntan varias infecciones. A lo mejor en los 4 meses de invierno se enferman 4 o 5 veces, es decir, muy pegaditas. Pero sigue siendo normal, pero como se agruparon en una época del año, pareciera que se enferman demasiado, pero se enferman lo normal, simplemente se están agrupando sus episodios en una determinada época, específicamente ahorita pues en el invierno. ¿Cuándo vamos a decir que es un niño sano y que se enferma lo normal? Pues cuando el niño tiene crecimiento y desarrollo normal, es decir, se ha enfermado varias veces durante este año, pero los pesamos, los medimos y su curva de crecimiento está perfectamente normal, está creciendo a buen ritmo. Entonces, muy probablemente no haya nada de fondo en ese niño para pensar que tiene alguna enfermedad por la que tiene la recurrencia. Algo importante es que los niños sanos responden rápido al tratamiento. Les das el tratamiento y 3, 4 días van hacia la mejoría, se recuperan completamente y no quedan con ninguna secuela. Y eso te habla de que es un niño sano, que está resolviendo bien sus infecciones. Entre un cuadro de infección y otro, en el tiempo intermedio, los niños están completamente asintomáticos y si los revisamos en ese momento en consulta, la exploración física es normal. Pues ya mencionábamos que factores de riesgo y de mayor exposición, pues son los niños que van a guardería, definitivamente se enferman más y sobre todo su primer año de guardería, sus primeros meses de guardería pueden agrupar varias infecciones en un periodo corto, pero el niño sigue considerándose niño sano. Y también importantísimo, los niños que están expuestos a tabaquismo pasivo de los papás, también es un factor de riesgo para recurrencia. Y en estos niños, cuando valoramos al paciente y está en buenas condiciones, está creciendo bien, responde bien a los tratamientos, no se necesitan hacer estudios. Entonces, a veces se abusa y se mandan a hacer estudios extensos, incluso invasivos, y en realidad es un niño sano que se está enfermando lo que le corresponde y no hay necesidad de hacer estudios. ¿De qué se enferman los niños? Básicamente de infecciones respiratorias, pero virales.
Aquí está una lista de todos los virus respiratorios que circulan en el invierno y como manera de ejemplo, los rinovirus, que son los primeros que se mencionan ahí. Este es el virus más común que causa gripa. Y nada más de rinovirus tenemos más de 120 serotipos. Adenovirus tenemos 55 serotipos, o sea, 55 variantes. Coronavirus, aparte del que tenemos ahorita de SARS-CoV-2, tenemos por lo menos 4 coronavirus que normalmente circulan en el invierno y así sucesivamente. Entonces, es una cantidad de virus muy, muy grande la que circula en el invierno y cuando los niños se enferman, la realidad es que el 80% de las infecciones respiratorias son virales. Algunos autores mencionan que hasta el 90%. Entonces, 8 de cada 10 infecciones, algunos dicen 9 de cada 10 infecciones son virales. Y esto es bien importante porque no importa si tu niño se enferma muchas veces, prácticamente el 80% van a ser por virus. Entonces, no se trata de que si va por la segunda o tercera infección respiratoria requiera cada vez antibióticos más potentes para que no recaiga. Si el niño se está enfermando de infecciones virales, pues tiene una lista infinita de virus que pueden estar circulando y tener infecciones virales permanentes. Este es el listado de infecciones bacterianas que causan infecciones respiratorias, pues las infecciones respiratorias únicamente el 20% son bacterianas. Entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Si mi niño se está enfermando muy repetido, muy frecuente y tiene muchas recaídas, digámoslo así, de todas maneras, el 80% de esas infecciones van a ser virales, entonces no se requiere antibiótico. Y esto es bien importante porque a veces nos llegan a consulta niños porque se enferman muy seguido y en un lapso de 3 o 4 meses traen 5, 6 o 7 antibióticos diferentes, incluso inyectados. Entonces, el problema es el abuso que se está dando en el uso de antibióticos porque muchas veces el paciente casi casi lo demanda y lo exige, que quiere el antibiótico y pues estamos prescribiendo en exceso y eso a la larga pues nos va a traer dificultades con el asunto de la resistencia bacteriana. Y algo también muy común en la consulta es que lo traigo a consulta porque empezó con gripa, pero ya tiene los mocos verdes, ya se le pusieron los mocos verdes, entonces vengo porque necesito un antibiótico. Y la pregunta es, si el niño tiene moco verde, ¿necesita antibiótico? Y la realidad es que no. El moco verde no indica la necesidad de un antibiótico o no. El moco verde no significa que la infección se está complicando. Los mismos mecanismos de defensa que el cuerpo desarrolla para frenar la infección van a empezar a producir este moco verde. Entonces, aunque el moco esté verde, pero el niño esté bien, ya no tiene fiebre, está jugando, está comiendo, está en buenas condiciones, aunque el moco esté verde, no se necesita antibiótico. Esta es como una secuencia, nuevamente, si mi hijo tiene moco verde, necesita antibiótico, pues no, el moco, los primeros días de una infección viral, que son la mayoría, el moco es totalmente transparente y fluido, como goteo de agua. Esto van a ser más o menos 2 o 3 días, después el moco se empieza a hacer más espeso y después empieza a tornar amarillo y después de a lo mejor 4 o 5 días de evolución, el moco se va a poner verde. Y esto es porque nosotros tenemos células de defensa que llegan a la zona de la infección y tenemos unas células que producen una enzima que se llama peroxidasa. Esta enzima lo que hace es literal matar virus y bacterias, pero esta peroxidasa es rica en hierro. Cuando las células liberan esta peroxidasa para defendernos de la infección, sea viral o bacteriana, esta peroxidasa, como tiene mucho hierro, provoca esa coloración verdosa del moco. Entonces, muchas veces dicen, bueno, es algo viral, se ve tranquilo el niño y después de 4 o 5 días ya trae unos mocos verdes espeso y de inmediato dicen, necesita el antibiótico y la realidad es que no, lo que necesita es terminar de resolver su infección, aseos nasales para movilizar ese moco verde y nada más. Entonces, no es necesario utilizar antibióticos aunque los mocos se pongan verdes. Esto es en cuanto al niño sano. Vamos a hablar de otro grupo importante que las mamás preguntan mucho en consulta. Dicen, es que lo traigo a consulta porque yo creo que está muy bajo de defensas porque ya va por la segunda gripa en este mes. Porque ya sé que siempre en invierno se enferma muchísimo porque en invierno le baja muchísimo las defensas. Entonces, vamos a hablar del niño con inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia es cuando el niño tiene algún problema por el que su sistema inmunológico no está combatiendo correctamente las infecciones. Cuando valoramos a un niño por la posibilidad de que tenga una inmunodeficiencia, en realidad no es tan importante cuántas veces al año se enferma. Lo que investigamos en la consulta es
la gravedad de las infecciones. Es que cada vez que se enferma se pone muy mal y termina hospitalizado porque se complican las infecciones. Entonces, eso es un dato de alarma. O los órganos afectados. Es que este año solo se enfermó 3 veces. Una vez tuvo meningitis, o sea, infección acá arriba en el cerebro. Otra vez tuvo una infección, una artritis, o sea, una infección del hueso. Y otra vez tuvo, es decir, infecciones en órganos no comunes. Eso brinca como posibilidad de que el niño no tenga bien su sistema inmunológico. Valoramos el tipo de germen, es decir, cuando el niño se complica con una infección y en los estudios de laboratorio nos reportan ciertos gérmenes que son raros para la edad pediátrica, debemos de pensar que si el niño tiene problema de defensas o que el niño no responde al tratamiento. Les damos los tratamientos habituales y el niño persiste con fiebre, con mal estado general, terminan hospitalizados, terminan complicándose. Esa es la evolución de los pacientes que tienen inmunodeficiencia. Por eso al principio les hablé de la evolución del niño normal. Tu infección dura 7 días, se cura, responde bien al tratamiento y queda el niño como nuevo. Aquí no, el niño se complica en este hospital, necesita tratamientos intravenosos. A esos niños es a los que hay que hacerles estudios de defensas, ¿sale? Entonces es importante ver que este grupo de inmunodeficiencia solo corresponde al 10%, o sea, no es tan común encontrarte un niño con inmunodeficiencia. Este esquema es para explicarte qué pasa con el sistema inmunológico. Ahí tenemos unos virus y tenemos a nuestro ejército. Nosotros para defendernos de cualquier infección, sea viral, sea bacteriana, sea por parásitos, por lo que sea, necesitamos una buena cantidad de soldados y una buena cantidad de armas. De nada te sirve tener muchos soldados, pero no tienen armas. O de nada te sirve tener un arsenal completo con las mejores armas, pero no hay soldados que usen esas armas. Entonces yo necesito una buena cantidad de soldados y una buena cantidad de armas. En nuestro sistema inmunológico los soldados son las células. Tenemos células especializadas para combatir bacterias, células especializadas para combatir virus, células especializadas para el asunto de las alergias. Es decir, tenemos, las células son nuestros soldados. Y las famosas defensas, pues son las inmunoglobulinas, ¿sí? Esas son las armas que los soldados deben de tener. Entonces, cuando nosotros en la consulta vemos que un niño tiene posibilidad de tener un problema de inmunodeficiencia, tenemos que hacer estudios para que nos hagan un conteo de soldados, es decir, de células, y estudios para que nos hagan conteo de inmunoglobulinas, que son las armas. Algunas enfermedades tienen deficiencia de una, de otra o de las dos cosas. Y estos niños van a requerir tratamientos especiales para que sus defensas puedan luchar contra las infecciones y no se compliquen. Entonces, eh, cuando nos dicen es que no serán sus defensas, es poco probable, la gran mayoría de los niños tienen sus defensas normales y simplemente se enferman lo que se tiene que enfermar. Pero nosotros como especialistas, pues tenemos la capacidad de poder decir, va a ser que este niño sí amerita estudios de inmunológicos, este niño no amerita estudios inmunológicos, porque no es hacérselo a todos en general. Este es un cartelón que se publica en muchos lugares del mundo para poner como los datos de alerta de cuándo pensar que mi niño puede tener una inmunodeficiencia. Si sus hijos cumplen por lo menos 3 de las señales que les voy a mencionar, ese niño amerita un estudio más profundo de su sistema inmunológico. La primera de ellas es que tengan más de 4 infecciones de oído en un mismo año. Si en un mismo año 4 veces cayó con el oído, ese es un dato de alerta. Que tengan sinusitis grave por lo menos 2 veces al año, ese es otro dato. 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados, pero no tomando antibióticos porque se lo estamos dando infecciones virales, tomando antibióticos porque son infecciones bacterianas, pero no responden a los antibióticos. Ese es el caso. 2 o más neumonías en un solo año también puede ser inmunodeficiencia. Dificultad para subir de peso y crecer. Decíamos, el niño sano, aunque se enferme mucho, crece normalmente. Pero un niño que se enferma frecuentemente y no sube de peso y no gana talla y no tiene un buen desarrollo, ese es un dato de alerta. Si tienen abscesos comunes en la piel, es dato de alerta, o que constantemente tengan aftas en la boca, que necesiten antibióticos forzosamente intravenosos para resolver las infecciones, que tengan infecciones profundas, que se llama septicemia, que son infecciones generalizadas en el torrente sanguíneo, o que tengan familiares con inmunodeficiencia. Si los niños tienen 2 o 3 de estos 10 factores, entonces sí amerita una consulta de especialidad para mandar a hacer estudios y catalogarlo como inmunodeficiencia. El otro grupo que corresponde al 30% de los niños es el grupo con alergias.
Entonces, insisto, no es raro que el niño esté recaída tras recaída tras recaída y antibiótico tras antibiótico tras antibiótico, lo que realmente tiene es una alergia y por eso la persistencia de los síntomas. Entonces, tenemos que tener la capacidad de distinguir el niño que siempre tiene mocos porque se está enfermando demasiado de infeccioso o el niño que siempre trae moco porque en realidad lo que tiene es una alergia. Y esta es otra de las cosas que nos permite a los especialistas en enfermedades respiratorias el distinguir entre procesos infecciosos y procesos inmunológicos y procesos alérgicos. Entonces hay que distinguir muy bien si son recaídas de alergia o son recaídas de infecciones. Vamos a hablar básicamente de dos enfermedades alérgicas que se manifiestan por recurrencia en síntomas respiratorios. Uno es la rinitis alérgica y el otro es el asma. La rinitis alérgica, aquí están enlistados los síntomas. Son pacientes que tienen estornudos, que frecuentemente tienen estornudos, pues son estornudos que les llamamos nosotros estornudos en salva, o sea, son 5 o 10 estornudos seguiditos, ashu, 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 hasta que se calman. Congestión nasal, constantemente están mormados, sobre todo muy temprano en la mañana y en la tarde-noche, ya cuando empieza a enfriar la temperatura, se morman de inmediato. Entonces, frecuentemente están con congestión nasal. Todo el tiempo están moqueando, todo el día están escurriendo o goteando moco. Entonces lo dicen, es que las gripas les duran hasta 2 o 3 semanas. Pues es que no, las gripas normalmente duran 7 días, pero si el niño está moque y moque y moque y moque 3 semanas, un mes, pues probablemente es rinitis alérgica y no una infección. Esta misma secreción nasal puede dar dolor de cabeza y también no es raro que los pacientes que tienen alergia nasal también les lloran mucho los ojos porque también tienen un componente ahí de conjuntivitis alérgica. Entonces, niños que frecuentemente amanecen con estornudos, con congestión nasal en la mañana y en la noche, que todo el tiempo están moqueando o que les da gripa, pero resuelven la infección, es decir, se les quita la fiebre, se les quita el estado general malo, pero se quedan arrastrando moco semanas y semanas y semanas y el moco no se va, eso muy probablemente sea una rinitis alérgica. Y entre los episodios de rinitis alérgica a lo mejor cursa con infección, a lo mejor una que otra gripa por ahí, pero muchas veces le decimos, bueno, y de todos sus episodios de moco, estornudo y congestión, ¿cuántos tiene fiebre? No, pues como de 10, a lo mejor una vez tuvo fiebre, bueno, a lo mejor son 9 episodios de alergia y uno de infección. Entonces, la rinitis alérgica tiene todos estos síntomas, pero no viene acompañada de fiebre. Y estos son los datos de asma que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una sensación de falta de aire, dificultad para respirar, tos seca, pero es importante señalar que, por ejemplo, los pacientes asmáticos, sus síntomas respiratorios y particularmente la tos empeora por la noche. En el día están relativamente bien y apenas se acuestan y empiezan a toser, a toser, a toser. Entonces, los síntomas nocturnos son muy sugestivos, no necesariamente, pero son muy sugestivos de afección alérgica y específicamente de asma. Los niños llegan a tener los famosos silbidos, ¿no? Entonces corren y terminan tosiendo y les da silbidos. Si se exponen al aire frío, terminan silbando. Si les da gripa, terminan silbando. Entonces, estos niños que han tenido problema de bronquios, que el bronquio se cierra y provoca silbidos en el pecho, muy probablemente pueda ser asma. Y algunos niños mencionan dolor de pecho o sensación de opresión de pecho. Cuando los niños están en una exacerbación de asma o en una crisis de asma, muchas veces refieren que sienten que les oprimen el pecho y esa opresión no los deja meter aire. Entonces, esos son datos de alerta para pensar que el niño puede tener asma y que su tos crónica y sus mocos persistentes, pues en realidad es por alergia y no por infección. Esto es lo que sucede en el asma. Nosotros tenemos nuestros pulmones, que es como un globo, y toda la tubería por donde entra y sale el aire para estar inflando constantemente los pulmones, toda esa tubería son los bronquios. Cuando el niño tiene una alergia, cuando el niño tiene asma, esos bronquios reaccionan a cosas del ambiente, reaccionan al aire frío, reaccionan a la contaminación, reaccionan a la exposición de agentes ambientales, reaccionan al humo de tabaco, reaccionan a muchos componentes del ambiente y al reaccionar el bronquio lo que hace es que se cierra. Entonces el niño en vez de respirar por un tubo así, pues va a respirar por un tubo así y eso va a provocar que tenga falta de aire, sensación de opresión, tos constante, tos con el ejercicio, fatiga con el ejercicio.
Y más o menos el 80% de los asmáticos, el 80% de los asmáticos también tienen rinitis alérgica. Entonces, junta el moco de la rinitis más la tos del asma, estos son niños que todo el tiempo están enfermos y no necesariamente son infecciones recurrentes, sino más bien es un fondo alérgico. Hay que aprender, nosotros lo que hacemos pues, es distinguir una de otro, porque si estamos solo tratando a estos pacientes como infecciones, pues seguramente vamos a tener exceso de antibióticos, vamos a mandar a hacer estudios que no le sirven de nada al niño y lo que estamos haciendo es descuidar las alergias. Entonces hay que hacer un abordaje minucioso en el consultorio para ver si el niño amerita estudios y un abordaje alérgico o se comporta dentro del grupo de los niños sanos. Entonces, cuando comparamos alergia contra infección, ¿qué datos nos deben de prender las alertas? Los niños que siempre tienen moco y estornudos, aunque no esté enfermo, dice la mamá, yo ya me acostumbré a que siempre está con mocos. No está enfermo porque corre, brinca, juega, duerme bien, hace sus actividades normales, le va bien en la escuela. O sea, no está enfermo, pero siempre trae moco y siempre anda estornudando, puede ser alergia. Las gripas tardan mucho tiempo en resolverse, semanas o meses. Le da gripa y sí, pues una gripa, todos en la casa se enfermaron, se pasaron la gripa, a todos se les quitó la gripa, pero el niño se queda moqueando y moqueando y moqueando hasta que llega la siguiente infección. Y en los periodos entre un episodio de infección y otro, en medio, nunca se les quitan los síntomas, se quedan con moco, se quedan con tos y ahí es donde hay que considerar una alergia. Y lo que decía, entre episodios no se recuperan completamente, siempre se quedan arrastrando moco. La tos y las sibilancias recurrentes, aún en ausencia de infección, hablan de la posibilidad de asma. Si el niño no tiene infección, no tiene fiebre, no luce mal, pero se expone a ciertas cosas del ambiente y termina con silbidos, eso es porque los bronquios se cerraron y si el paciente está con silbidos en su pecho, pues no es que sea una bronquitis, es que es un fondo alérgico. Cualquier infección se complica con el pecho y eso lo dicen las mamás. Es que yo ya sé que llega invierno, llega diciembre y cualquier gripita termina complicándose con el pecho. La realidad es que las gripas no tienen por qué complicarse con el pecho. La gripe es de vía aérea superior, se resuelve la infección, se acaba el problema. Pero si el niño le da una infección y termina con problema en los bronquios, pues hay que pensar en asma. Los síntomas se empeoran en la noche, tanto de rinitis como de asma les va peor en la noche y eso es un dato importante. Los niños no corren, no juegan ni ríen con la misma intensidad que los otros niños. Ellos mismos saben que si se ríen demasiado, si corren demasiado, van a terminar tosiendo. Entonces los niños bajan su rendimiento físico o los papás, no corres porque te da tos, no corres porque te da tos. Entonces los niños están súper limitados para evitar los episodios de tos porque ya se sabe que si se agitan un poquito van a terminar tosiendo y ahí es donde hay que evaluar el fondo alérgico. Se cansa rápido al caminar o jugar, no rinde bien, entonces clásico que todos los amigos hacen el equipo de fútbol y pues no, pues tú eres el portero, ¿no? Entonces el que es el portero pues es el alérgico porque no rinden el ejercicio y porque el ejercicio les produce tos. Todos estos datos nos tienen que hacer pensar que es alergia y no infecciones recurrentes. Ahora bien, ¿qué recomendaciones podemos hacer, sobre todo ahora que estamos ya en vísperas del invierno? Uno, pues mantener hábitos saludables, importantísimo cuidar la alimentación de los niños, una alimentación adecuada para la edad, balanceada, favorecer en esta temporada alimentos ricos en vitamina C o incluso suplementos con vitamina C que pues pueden ayudar un poquito en cuanto a la incidencia de infecciones respiratorias, favorecer el ejercicio, y pongo ejercicio porque todo el niño sano tiene que correr, brincar y jugar. Y lo que no se vale es limitar al niño alérgico de no corras porque te da tos, no corras porque terminas tosiendo, no corras porque te sirve el pecho, no corras porque te agitas. Los niños tienen que hacer ejercicio y rendir perfecto. Y si no están rindiendo en el ejercicio, hay que llevarlo con el especialista para valorar el fondo alérgico. Importantísimo, esquema de vacunación completo. Ahorita las alertas están encendidas en la población pediátrica porque por el asunto de la pandemia muchos niños se dejaron de vacunar por miedo a salir de casa, por miedo de ir al centro de salud. Y muchos niños al día de hoy tienen sus esquemas de vacunación incompletos. Y el esquema nacional de vacunación cubre varias de las bacterias que producen infecciones respiratorias y obviamente pues hay que cubrir influenza en la temporada. Entonces, por favor, los que dejaron de vacunar a los niños tienen que completar su esquema de vacunación para tratar de evitar infecciones que se pueden prevenir por vacunación y por este descuido, pues que se presenten ahorita en el invierno.
¿Qué otra recomendación? Pues todo lo aprendido en la pandemia, todo lo que hemos aprendido en todos estos meses de distanciamiento social, uso de cubrebocas, aseo de superficies, lavado de manos, todo eso nos va a ayudar también a prevenir infecciones respiratorias recurrentes en este invierno. Por favor, no abusar de antibióticos, porque también es muy importante eh, la- lo que muchos papás hacen de que les decimos que es algo viral y de todas maneras consiguen el antibiótico o tienen antibióticos que les sobraron de otros eventos y entonces los automedican porque el moco ya se puso verde. Entonces, por favor, no automedicarse, no abusar de los antibióticos. Eh, los inmunomoduladores, que son estos medicamentos que están diseñados para fortalecer el sistema inmunológico, hay muchas marcas en el mercado, pueden ayudar. Tampoco es así la gran diferencia entre usar un inmunomodulador. Voy a dar marcas más para ubicarlos, el famoso Broncovaxón, el Pulmonarón, este, el Broncovaxón, Pulmonarón, Ismigen, Adimot, todas estas cosas que muchos de ustedes les va a sonar son los famosos inmunomoduladores. Te pueden ayudar como a tener activo tu sistema inmunológico, como tenerlo alerta, pero funcionan muy bien contra infecciones bacterianas. Y acuérdense que las infecciones bacterianas solo son aproximadamente el 20%. No te ayudan mucho contra infecciones virales que son el 80%. Entonces te pueden ayudar, sí, pero tampoco van a hacer gran diferencia entre usarlos y no usarlos. Lo más importante son estos dos últimos puntos. Uno es no automedicarse. Insisto, viene la temporada de invierno, viene la temporada de infecciones respiratorias. Por favor, no automedicarse porque eso puede empeorar el cuadro, puede darte efectos adversos de medicamentos que no estaban correctamente indicados, puedes prolongar los cuadros. Entonces, es muy importante no automedicarse y siempre acudir a valoración con el médico. Muy importante acudir con el especialista para definir los grupos. Si tu niño cae en el grupo de un niño sano, en el grupo del niño con alergia, en el grupo del niño con inmunodeficiencia o en el grupo de niños con enfermedades crónicas. Eso es lo que hacemos los especialistas en consulta. Definir exactamente a qué grupo pertenece cada niño para mandarle a hacer los estudios que amerita, dependiendo a qué grupo corresponda, y no mandar a hacer estudios ni de más ni de menos, y darle a cada grupo el tratamiento que le corresponde y no estar dando tratamientos, sobre todo antibióticos o tratamientos no indicados para el fondo alérgico y que lo único que hacen es favorecer la complicación de las infecciones. Entonces, por favor, no automedicarse, ir al médico y tener una valoración certera para saber si el niño se está enfermando lo que le corresponde y es un niño sano, aunque se esté enfermando pues repetidamente, o amerita un estudio más profundo. Y este es un mensaje importante pues, que queremos dejar para ustedes. Entonces, pues quisimos hacer esta explicación muy, muy breve para poder dejar tiempo para preguntas y que pues podamos compartir algunos otros datos. Perdón, estaba en silencio. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas del público. Tenemos, por ejemplo, una que dice, Max nos pregunta, volver a explicar cuándo es que los niños necesitan un examen del sistema inmune. ¿Cuántas veces se tienen que vacunar contra la influenza? Y pregunta si en abril o solo en octubre y noviembre, doctora. Eh, ¿Cuándo hay que vacunarse de influenza? En cada temporada de influenza, eso significa cada año, pero no es como un año calendario de si me vacuné el 20 de enero del 2020, me tengo que vacunar el 20 de enero de 2021. No es un año calendario, es una estación de influenza. La época de influenza empieza en octubre y termina más o menos en marzo. Toda esa es la época de influenza y donde nos tenemos que vacunar. Lo ideal es vacunarnos antes de que empiece la circulación mayor de influenza y eso es octubre, noviembre, es la época ideal para vacunarnos. Si por Ok. alguna razón recibieron la vacuna de la temporada anterior, por ejemplo en enero o febrero de 2020, cada año la vacuna se formula de diferente manera. Entonces nos tenemos que revacunar en cada estación de influenza. Si recibieron vacuna en enero y ahorita le están ofreciendo la vacuna
y estamos en noviembre, pues sigue siendo 2020. Se tienen que vacunar, aunque no hayan cumplido el año de la otra, porque esta vacuna ya es la nueva vacuna para esta estación. No sé si me expliqué. Entonces, tienes que vacunarte en cada estación de influenza, aunque no necesariamente cumplas un año de haberte puesto la vacuna anterior. Y la otra pregunta era, ¿qué datos de alarma para pensar que realmente mi niño tiene una inmunodeficiencia y el comportamiento de las infecciones es anormal? Uno es, no nada más que se enferme mucho, sino que las infecciones se compliquen y terminen en el hospital, que requieran antibióticos intravenosos forzosamente para resolver las infecciones, que tengan infecciones en sitios no comunes, es decir, pues los niños tienen infecciones en áreas como el cerebro, los huesos, el riñón, que no son áreas comunes para que un niño tenga infección. Y algunos datos que se publican como de alarma es que si el niño tiene más de 4 infecciones de oído en un año, si tiene más de 2 neumonías en un solo año, si tiene necesidad de más de 2 meses de antibióticos para resolver los cuadros, esos son datos de alerta. Si los niños tienen frecuentemente aftas o úlceras en la boca, si frecuentemente tienen infecciones, abscesos que se le formen en la piel o en tejidos superficiales, todos esos son datos de alarma y si los niños tienen algunos 2 o 3 de estos datos, es necesaria la valoración del especialista para entonces hacer un examen profundo de tanto de células como de anticuerpos, es decir, tanto de soldados como de armas, para ver qué es lo que está pasando en ese paciente y corroborar si efectivamente tiene una inmunodeficiencia o no. Claro, claro, claro. Excelente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opina de los factores para fortalecer justamente el sistema inmunológico? ¿Se aplica en los niños? Sí, el factor de transferencia eh, es un medicamento que todavía está muy en controversia. Hay muchos estudios serios, bien hechos, en donde sí dicen que tiene un impacto en cuanto a mejorar el sistema inmunológico y mejorar la recurrencia de las infecciones, pero también hay una buena cantidad de estudios en donde dice que no hace mucha diferencia. Entonces todavía está como muy en controversia si es definitivamente un sí al uso de factor de transferencia para el paciente con infecciones recurrentes respiratorias o no, porque todavía hay estudios que se contraponen. Unos dicen que funciona muy bien y otros dicen que no. Entonces, hay médicos que están a favor de usarlo como preventivo para las infecciones. Hay médicos que todavía lo tomamos con cierta reserva y procuramos seleccionar ciertos pacientes candidatos a factor de transferencia y no darlo de manera generalizada porque a lo mejor no todos lo requieren, ¿no? Entonces, pudiera funcionar, pero todavía falta más estudios y más cosas que demuestren 100% la efectividad del factor de transferencia. Cool, muy bien. Esta es una pregunta muy buena de Francisco que nos pregunta sobre la fluticasona. Fluticasona como remedio para rinitis alérgica. El, el, el tratamiento base para las enfermedades alérgicas, tanto rinitis como asma, son medicamentos antiinflamatorios y uno de esos es la fluticasona. Entonces, si nosotros en consulta confirmamos que se trata de rinitis alérgica o se trata de asma o de ambas, uno de los medicamentos más usados es la fluticasona, que es un antiinflamatorio y nos ayuda al control de estas enfermedades. Entonces, pues sí, sí tiene indicación en las enfermedades alérgicas, pero pues sí tiene que ser prescrita y vigilada por el especialista. Claro, claro. Esta pregunta es una pregunta doble que nos habla, bueno, primero dice si el asma es curable, pero agregamos qué pruebas podemos hacer para descartar o diagnosticar el asma y si este es curable, ¿no? El asma, como tal, la definición de asma es que es una enfermedad crónica, eso significa que es una enfermedad que se queda permanente contigo. No quiere decir, y así es como yo se lo explico a los pacientes, no quiere decir que toda la vida vas a tener síntomas de asma, pero tú en tu fondo alérgico, digamos, en tu memoria, en tu genética, ya tienes establecido que tú eres una persona alérgica y a lo largo de la vida puedes manifestar tu alergia de diferentes maneras. El paciente asmático, su fondo es alérgico y puede tener temporadas, sobre todo en la infancia, donde tiene mucho problema de asma. Después como que el asma se duerme y puede quedar dormido y asintomático meses o incluso años.
Y es cuando dicen, es que yo tuve asma, pero me curé. Y la realidad es que el asma ahí sigue. No hay manera de decir que se curó, porque el asma se queda contigo. Puedes tener periodos donde no tengas síntomas y esos periodos pueden durar años. A lo mejor en la infancia sufriste de asma, después tienes varios años que no tienes nada y ya como adulto nuevamente empiezas con síntomas. Y no es porque te hayas curado del asma, sino que el asma nunca se va, se controla, se queda dormida y ahí se queda. Entonces, no Eso. como tal, decir que se cura, no, pero sí se controla y se controla muy bien. Y actualmente a los pacientes asmáticos, con el tratamiento correctamente indicado, les va maravillosamente bien y tienen una vida completamente normal, pero no podemos hablar de curar el asma porque ese término de curación en asma es incorrecto. Se controla y permite un desarrollo normal y una vida normal, pero se controla siempre y cuando demos un tratamiento adecuado. Ujú. Sí, el Y asma. la otra pregunta era, perdón. No, la otra pregunta está un poco ligada con esto, porque habla de, dice, por ejemplo, tengo un niño que tiene 8 meses sin presentar síntomas de asma. ¿Cuánto tiempo se usa la fluticasona? Va un poco de la mano con lo que estás mencionando. Se tiene que valorar no hay un tiempo establecido de uso, dependerá de las características de cada paciente, cuánto tiempo deberá usar la fluticasona. No hay como recetas así estandarizadas. Cada paciente se individualiza porque algunos requieren más tiempo que otros y depende de muchos factores que se evalúan en la consulta. Entonces no hay un tiempo específico, pero sí son tratamientos a largo plazo, son de varios meses. Y la otra pregunta ya me acordé, que es ¿cómo se diagnostica el asma? Ah, sí. La prueba específica, el estudio específico para diagnosticar asma se llama espirometría, que es un estudio de función pulmonar en donde los ponemos a soplar en un tubo que está conectado a una computadora y nos mide qué tanto sopla el niño, después abrieron o cerraron los bronquios. Ese estudio se llama espirometría y es el confirmatorio del asma. El problema es que ese estudio no se puede hacer hasta que los niños tengan 7 años. Antes de los 7 años es muy difícil que los niños entiendan las instrucciones para hacer el estudio. Y si el niño no lo hace bien, el estudio no sirve. Entonces, eh, el asma la diagnosticamos antes de los 7 años únicamente por los síntomas clínicos, por la historia médica que hacemos en consulta, por la historia familiar, por los síntomas clínicos y por la exploración, damos el diagnóstico de asma. El estudio que confirma el asma lo podemos hacer hasta los 7 años, pero eso no significa que no exista asma antes de los 7 años. Sí la hay, sí damos el diagnóstico, sí damos el tratamiento y la confirmación la hacemos cuando pueda hacer una espirometría confiable. Pero el asma se puede diagnosticar desde pequeñitos. Esta pregunta va un poco de la mano, pero cuando los niños son demasiado pequeños, me pregunta Carla si le llega a dar gripa viral a un bebecito de 6 meses, ¿qué se le debe dar con gripe viral? Pues en general las gripas, bueno, las gripas por definición son virales todas. No vamos a dar antibiótico, ya lo platicamos, aunque los mocos se pongan verdes, y solo son medicamentos sintomáticos. Si está muy irritable, tiene fiebre, pues paracetamol, ibuprofeno, algún medicamento para calmar el malestar. Aseos nasales, es muy importante, estos sprays de solución salina para movilizar el moco. A veces los niños se ponen muy irritables porque no pueden respirar bien por la nariz tapada, entonces hacerles aseos nasales para despejar la vía aérea ayuda bastante. Entonces, aseos nasales, medicamento para el malestar general, tenerlos bien hidratados, que estén tomando muchos líquidos y la gripa tendría que resolver, pero son medicamentos solo para controlar los síntomas, pero la evolución del proceso viral pues sigue su curso y solo hay que darle 3, 5 días y lo resolverá sin mayor problema. Sí, claro, definitivamente. Vacuné a mis niños pequeños con la triple, sarampión, rubiola. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar para vacunar contra influenza? 4 semanas por lo Cuatro menos, semanas. Ok, de 4 a 8 semanas. ok. Uh -huh. Como padres siempre estamos al pendiente de nuestros hijos, taparlos constantemente, si hay aire o frío, no taparlos. ¿Cómo influye que se enfermen más o menos? Eh, lo que influye son lo que le llamamos cambios bruscos de temperatura. Si el niño estaba no sé, en una habitación, en la casa o en algún lugar con cierta temperatura y lo sacas y el ambiente frío llega como de golpe, eso te puede predisponer a que tengas pues un proceso infeccioso. Entonces, lo que hay que vigilar son estos cambios bruscos de temperatura. Hay que procurar abrigar a los niños
pues como en un término medio, porque sí hay a veces papás que exageran y los supercubren y los sacan hiper tapados, entonces los niños se acaloran muchísimo, llegan a algún lugar, los destapan y ahí está el cambio brusco de temperatura. Entonces no sirvió tanto taparlos porque se acaloraron demasiado y cuando les quitan las 5 capas de ropa que tienen es cuando se presentan estos cambios de temperatura. Entonces hay que taparlos bien, tampoco exagerar en cubrirlos, pero más bien hay que cuidar que no tengan estos cambios bruscos de temperatura. Si van de una habitación a otra, hay que esperar unos minutos como que el niño se ambiente a la temperatura que hay y después empezarlo a descubrir. Pero el hecho de que lo tapes mucho no significa que se va a enfermar menos. Claro, claro. ¿Hay dependencia a los broncodilatadores? ¿Hay tal cosa? Eh, los broncodilatadores, hablando de asma, seguramente es algún paciente que tiene Sí. a su niño asmático. Los broncodilatadores son medicamentos para abrir el bronquio, es decir, cuando el bronquio se cierra y el niño tiene dificultad para respirar y silbidos, damos los broncodilatadores y el broncodilatador lo que hace es abrir el bronquio para que el niño respire bien. Estos medicamentos se tienen que usar por poco tiempo, una semana, 7 días, máximo 10 días, y en ese tiempo el bronquio tiene que abrir y tenemos que dar otros medicamentos para evitar recaída. El broncodilatador es incorrecto utilizarlo permanentemente, o sea, si el niño lleva un mes o 2 meses usando broncodilatador, 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 sí va a llegar un punto en donde no responda bien al tratamiento y si llegara a desarrollar una crisis, no nos va a responder al tratamiento. Entonces, el mensaje para los que nos estén escuchando y que tengan pacientes asmáticos es que no deben utilizar el broncodilatador de manera sostenida o de manera crónica porque a la larga no responden tan bien y si llegan a hacer una crisis asmática va a haber problema porque responden muy poco. Hay otros medicamentos que usamos en asma que también son inhalados que sí se utilizan de manera crónica, que son de mantenimiento, y esos medicamentos se pueden usar por meses con mucha seguridad, pero específicamente el broncodilatador no lo tienen que usar más de 7, 10 días, porque en ese tiempo el bronquio tiene que abrir, pero si se abusa del broncodilatador, no es que creen dependencia y lo necesiten, más bien el riesgo es que si hacen crisis no van a responder al tratamiento y se puede complicar, pero no se hacen dependientes o adictos al medicamento, no, pero no lo tienen que usar para evitar riesgos de que en una crisis no respondan Claro, al claro. tratamiento. Esta pregunta va un poco de la mano con la otra en cierto sentido. ¿Es más agresivo el COVID-19 con pacientes asmáticos? ¿Hay vinculación? Eh, no quiere decir que por tener asma, a veces, no quiere decir que si yo soy asmático tengo más riesgo de que me dé COVID. O sea, yo tengo el mismo riesgo de que me dé COVID siendo asmático, no, igualito. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí es que si me da COVID y desarrollo una crisis asmática por el COVID, pues se va a complicar porque entonces hay que resolver el COVID y la crisis asmática y entonces los niños pueden tener un peor pronóstico. Entonces, no sé si me expliqué. El tener asma no te hace más susceptible a enfermarte. Tú tienes la misma posibilidad de enfermarte de COVID que un asmático, que un no asmático. Igualito de posibilidades. Pero si le da COVID al asmático, es más probable que termine en el hospital porque puede detonar una crisis asmática. Entonces, sí tienen que tener especial atención en que no se infecte el asmático porque se puede complicar con una crisis, pero el riesgo de infectarse es el mismo con y sin asma. Sí, muy bien, ok. ¿La vitamina D? ¿Alguna indicación para vitamina D en estas épocas o en alguna época en particular? Eh, Hay algunos estudios que se han reportado que pudiera ayudar, pero pesan un poquito más los estudios a favor de vitamina C. En general los multivitamínicos traen de todas, pero parece que ayuda un poquito más vitamina C para el invierno. Claro, a menos de que haya mala absorción y ese es otro cuento completamente distinto. Es otro cuento, hay que Claro, asolearlos y hacer más cosas. exacto. Pues ya tenemos muchísimas preguntas, que afortunadamente tenemos una más por aquí. ¿Es seguro que un niño rinítico use antihistamínicos por más de un año continuo? Eh, los antihistamínicos son medicamentos muy nobles, se pueden usar por tiempos prolongados, pero si tu niño tiene rinitis y tienes la necesidad de usar un antihistamínico más de un año, quiere decir que la rinitis no está controlada. Tenemos que entrar a ver también en spray nasal con antiinflamatorio que pueden ayudar a controlar mejor la rinitis.
o hay que entrar a ver qué está pasando, a qué cosas se está exponiendo el niño que están haciendo que a un año de tener antihistamínicos el niño siga dependiendo de él porque sigue con síntomas. Entonces, los antihistamínicos, insisto, son muy nobles, se pueden usar por tiempos prolongados, pero más de un año creo que sí amerita una valoración para ver qué está pasando y por qué no puede suspender los antihistamínicos. Y tenemos un arsenal de tratamientos que podemos utilizar para darle descansos a estos antihistamínicos, pero hay muchos otros medicamentos que nos pueden ayudar. Entonces, no hay un tiempo límite de uso, pero sí, insisto, más de un año de antihistamínico y que el paciente siga con síntomas es porque algo le está faltando a ese tratamiento o se está exponiendo a algo que está perpetuando los síntomas. Ya, ya, ya. Hay que valorarlo, hay que revalorarlo en consulta. Tenemos espacio para una pregunta más, Claudia, antes de que nos des el cierre. Si los niños tuvieron COVID, mi amor de Dios, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar para vacunar de influenza? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. En realidad, si tuvieron COVID, no contraindica que se vacunen con influenza. Entonces, no hay que esperar cierto tiempo para vacunarte. Cuando la única indicación de esperar es que en ese momento el paciente tenga síntomas de COVID. Y la recomendación es que no salga a vacunarse, no porque no pueda recibir la vacuna. La recomendación es que no salga a vacunarse porque ese niño y la mamá de ese niño y los familiares que están contagiados con COVID, al salir, pueden ir a contagiar al personal de salud, van a contagiar a la gente que está en la fila del centro de salud para vacunarse de influenza y van a vacunar a la gente que vaya en el transporte público. Entonces, la recomendación es que si la familia o el paciente tiene síntomas de COVID, no salga a vacunarse hasta que resuelva los síntomas de COVID y hayan pasado por lo menos 14 días para tratar de asegurar que ese paciente ya no es infeccioso, ya no va a contaminar a más y entonces se vaya a vacunar. Pero si tuviste COVID hace un mes, hace 2 meses, seguramente ya ese virus ya no está ahí y entonces se tienen que ir a vacunar. Insisto, el haber tenido COVID no contraindica la vacunación contra influenza. Se tienen que vacunar y la única cosa de esperar a salir a vacunarte es que resuelvas tu COVID, que resuelvas los síntomas y entonces ya salen a vacunarse. Claro. Bueno, pues como pueden ver, los padres de familia tenemos un montón de preguntas para la doctora Garrido. Gracias por contestar todas y cada una de ellas. ¿Nos podrías dar algún mensaje de salida? Yo estoy seguro que muchos de los aquí, que estamos aquí, me incluyo, estamos, bueno, deseosos de ir a consultarte un montón de dudas, Claudia. Dinos, ¿qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, muchas gracias. Pues bueno, muchas de las preguntas pues, son generales, pero siempre hay que individualizar, siempre es importante una valoración en el consultorio porque cada niño es diferente y cada niño debe de seleccionarse y ajustarse de manera diferente el tratamiento, ya sea para infección, ya sea para alergia, ya sea para asma o para inmunodeficiencia. Entonces, ahorita mi mensaje final en esta temporada de invierno es no automedicarse, acudir al consultorio a una valoración para recibir un diagnóstico certero, para recibir un tratamiento adecuado, evitar complicaciones. Pues agradecerles el haber participado en este webinar. Aquí les pongo mis datos de contacto, tanto el consultorio, los teléfonos del consultorio para quien guste contactarme. Y también les pongo mis redes sociales. Constantemente estoy publicando ahí datos de interés, datos que te pueden ayudar, algunos tips para tus niños, información científica, información valiosa para papás. Entonces, pues los invito a que visiten las redes, aquí están publicadas para que vean lo que pues constantemente estoy subiendo para pues, difundir información con validez, que eso es muy importante porque en las redes estamos invadidos de información científica veraz y de información que no es correcta y que solo ayuda para confundir y que solo ayuda para pues perpetuar mitos y perpetuar cosas que son incorrectas. Entonces, pues siempre el poder distinguir entre información científica y no, a veces cuesta trabajo en la red. Entonces, los invito a visitarme, que vean lo que constantemente estoy publicando para pues, difusión de esta información en cuanto a salud respiratoria, los datos del consultorio y pues me va a dar mucho gusto que podamos encontrarnos, conocernos y resolver ya las dudas específicas de cada paciente y pues como una forma de agradecerle su interés, de haberse conectado, de estar al pendiente de lo que se publica y de estar al pendiente
de la información que ofrecemos, pues yo les quiero invitar a tomar esta promoción en la consulta, 20% de descuento en tu primer consulta si asististe a este webinar. Ahorita les van a poner ahí un enlace para una fanpage donde ustedes dejen sus datos y les puedan mandar el cupón y pues estamos abiertos para recibirlos en esta temporada complicada de invierno, que va a ser particularmente complicada porque pues, es un invierno con pandemia. Sí. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado, gracias por las preguntas, ojalá y hayan recibido información de interés que les haya ayudado y pues ya individualizaremos las recomendaciones dependiendo cada caso. Gracias, Muchas gracias gracias. Claudia. A usted. Ahora ya lo saben, Claudia Garrido está en Facebook, DRA Claudia Garrido, y también está en Instagram, dra.claudiagarrido. No se lo pierdan, pero sobre todo muy importante, ustedes en el chat están viendo ya un link donde pueden tener esa digamos, promoción que nos está ofreciendo la doctora muy amablemente a todos aquellos que están en este seminario. Ahí está el link, ¿verdad? Es un link que está en azul, por ahí lo pueden ver en el chat, https, diagonal, diagonal y un montón de caracteres. Mi sugerencia es que no lo memoricen, mejor copienlo directamente de ahí. Está bastante largo, pero bueno, para aprovechar ese descuento, si ustedes gustan. Instagram, @dra.claudiagarrido. Y bueno, por supuesto, los teléfonos de su consultorio que están ahí, 51 71 80 16. Bueno, ustedes los pueden ver en pantalla. Claudia, nos has iluminado, nos has despejado muchas dudas, pero yo tengo muchísimas más. Seguramente te voy a marcar para ir a verte. Y Sí, bueno, con pues, mucho gusto. hombre, encantado, auditorio. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Acuérdense que estamos en pandemia, por favor, si salen, ya saben, no dejen de llevarse esta cosita, por favor, muy importante. Nos vemos pronto en la red. Gracias, Gracias. doctora. Gracias a Gracias, todos. audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.